Hi students, good morning. Buenos días. Hoy es el día 4 de la escuela del verano y hoy voy a explicar cómo hacer la tarea por el día 4. Y entonces en junio 11, día 4 de junio 11. Entonces voy a explicaros sobre Google Classroom, pero es la misma cosa si están haciendo la tarea en el paquete. El paquete es esto, ¿sí? Entonces van a la página 11 del día 4. Aquí tienen la fecha siempre, ¿sí? Ok, y si lo están haciendo en Google Classroom, escogen Summer School 2020, van a Classwork. Summer School Day 4 y Summer School Day 4. Una cosa importante es que por después, pero tenemos el artículo de hoy en español. Entonces, si tienen una computadora en la casa con internet, pueden leer el artículo en español. Ok. Okay. Do now and objectives. Class objectives. I can read an article related to the theme of empowerment. Puedo leer un artículo que está relacionado al tema del empoderamiento. Una cosa importante que quiero decir es que este es un vídeo, entonces pueden poner pausa cada vez que necesitan escribir algo o también empezar a hacer el ejercicio. Entonces no necesitan mirarlo todo junto, pero pueden solamente mirar, hacer un ejercicio y continuar, ¿sí? Language objective. I can summarize an article and answer text-based questions. Do now. How does helping others make you feel empowered? Entonces la pregunta, ¿saben qué significa? ¿Cómo ayudar a los otros? ¿Cómo te hace sentir con más poder? ¿Sí? Porque cuando ayudas a los otros, ¿te sientes empoderado? ¿Se dice apoderado? Entonces responde, helping others makes me feel empowered because ayudar a los otros me ayuda a sentir apoderado. ¿Por qué? Entonces, apoderado y empoderamiento significan cuando te sientes que tienes el poder de hacer algo que tú quieres en tu futuro. No algo como destruir lo que quieres, pero que en tu futuro tú puedes hacer lo que tú quieres. Entonces, si tú tienes deseos o aspiraciones por el futuro, tener empoderamiento significa que tú piensas que tú tienes el poder de hacer esto y también de cambiar las cosas que no te gustan en este mundo, como mirar a la pobreza o la inigualancia entre personas y países, ¿sí? Eso significa empoderamiento. Si tienen preguntas sobre empoderamiento, pueden escribirme. Entonces ahora es un buen momento de poner pausa al vídeo y escribir to do now. Ok. Predict. Predict. No sé si muchos saben qué significa. Predict significa predecir. Predict es piensas que va a pasar en el futuro o qué piensas va a pasar en un artículo que tú no has leído. Entonces, read the following quote from the article and make a prediction. Lees esta quote
quote es como una oración que viene de un libro, un artículo o lo que dice una persona y hace una predicción. What do you think the article is about? ¿Qué piensas que va a tratar este artículo? Quote, la cita es, the teachers say that bullies talk about hate because they do not know the facts. Bullies need to learn the truth about Islam. ¿Sí? Los maestros dicen que los matones, ¿sí? Bullies es matones. Entonces, espero que entiendan qué significa matones, pero es como cuando una persona se broma de otros y también hace cosas malas a otras personas porque son diferentes. Entonces, los maestros dicen que los matones hablan sobre el odio porque no saben, no conocen la realidad, facts, realidad. Bullies, los matones, necesitan aprender la verdad sobre el Islam. ¿Ok? Pueden también leer otra vez esta. Y aquí, I predict this article is about. I predict, ¿sí? Yo pienso que este artículo va a tratar de. Escriben de qué cosa va a tratar este artículo, ¿sí? Tienes ideas aquí, ¿ok? Alright, next, define and translate, ¿sí? Review the vocabulary words for today. Vocabulary words son palabras importantes que vamos a usar en el ejercicio hoy. Translate each word into your language. Translate, saben todos qué significa translate, ¿ya? Translate, traducir esas palabras en tu idioma. Practice with me. Islam, bully, anti-Muslim, scarf. A scarf is, wait 1 second. Okay, so we have a scarf. This is a scarf, yeah? You put it around your neck. And a towel. This is a towel. Yeah? Look at this. So you dry yourself, like you dry your hair, yeah, you dry your face. Okay, so entonces traducen estas palabras en tu lengua, en tu idioma, ¿sí? Pueden poner pausa. Ok. Ok, en la página que están aquí, page 12, página 12, estamos aquí, ¿sí? Now, use the words to write your own original sentences. Eso puede ser un poco difícil. Intentan lo que pueden. Entonces, usan estas palabras que traducieron para escribir tus oraciones. ¿Sí? Si es demasiado difícil, lo escriben en español y después intentan de traducirlo. Ok. Entonces, pongan pausa y hacen esto. Y después vamos a leer el artículo. Ok. Ok, ahora read. Siempre cuando tienen read, significa que necesitan leer el artículo del día. Read the article of the day, titled, Chicago Schools Are Helping Muslim Students Stand Up to Bullies. And then answer the question in the quiz. Entonces, si están en el paquete, tienen un otro paquete con los artículos. Estamos en el día 4, entonces necesitan buscar el artículo con día 4, ¿sí? Es el segundo artículo, en esta manera. Si están en Google Classroom, necesitan ir otra vez aquí, Classwork,
Aquí, day 4, article of the day. Yo voy a leerlo en inglés e explicarlo un poco en español. Pero tienen también el artículo en español siempre en Google Classroom, ¿ok? Perdóname, aquí es el quiz, entonces el artículo del día está aquí. Ok. ¿Están listos? Lo sé que es mucho, pero pueden poner pausa. Si necesitan ir a tomar un poco de agua, si necesitan ir al baño, pues tienen una pausa, ¿sí? Y pueden resumir después. ¿Ok? Ok. Chicago schools. Sí, Chicago es una ciudad en los Estados Unidos, un poco más al norte de aquí. Are helping, ayudan Muslim students, estudiantes musulmanos, a hacer frente a los matones. ¿Sí? Stand up es una palabra muy importante. Como empoderamiento significa, si tú te haces frente, significa que si algo no es bueno, tú dices, no, yo no estoy de acuerdo. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona es racista o algo más. To stand up significa que tú no aceptas lo que está pasando. Ok. Entonces, esto es el título, ¿verdad? The title. Glenview, Illinois. Es un país, es una ciudad. Asiya Boaiji is just 13 years old. ¿Sí? Solo 13 años. She was not born when the planes, can't see, los aviones were crashed on September 11, 2001. Ella no ha nacido cuando los aviones se estrellaron en el septiembre 11 de 2001. Entonces, cuando los aviones fue un ataque terrorístico en los Estados Unidos, cuando dos aviones se estrellaron en un building. No sé cómo se dice building. Entonces es cuando dos aviones se estrellaron en un gratacielos, ¿sí? Dos gratacielos en Nueva York. Gratacielos son edificios muy altos, ¿sí? Mataron a muchas personas. But she has grown up hearing bad things about Muslims. Pero ella ha crecido escuchando cosas muy malas sobre las personas musulmanas, ¿sí? Muslims son personas de la religión musulmana. Entonces, como hay personas cristianas, personas musulmanas o hindú o otras religiones, es una religión que muchas personas siguen. Adults say it, los adultos lo dicen, then children say it. También los niños hablan mal de los musulmanes. One of the boys in her class wrapped a scarf around his head. ¿Ya? Uno de los niños en su clase se envolvió la cabeza con una bufanda, ¿sí? En esta manera, porque las mujeres musulmanas se envolvían con bufandas. He said he looked like Osama bin Laden. Él dijo que él se veía como Osama bin Laden. He was the Muslim who planned the 9/11 attacks on the United States. Osama bin Laden fue el musulmano, un hombre musulmano, que planeó los ataques del septiembre 11 en los Estados Unidos.
¿Todo bien? Si necesitan prender una pausa, pueden poner una pausa, ¿sí? Islam is the religion of Muslims. Islam es la religión de los musulmanos. Algunos musulmanos usan las bufandas sobre la cabeza. Islam is a peace-loving religion. ¿Ya? Peace and love. ¿Ya? Peace and love. La Islam es una religión de amor y de paz. La broma del niño duele, ¿sí? Porque si dicen se están bromeando de tu religión, no sé qué piensan, ¿es una cosa buena o mala? Lessons to be learned. Lecciones que necesitamos aprender. Osama bin Laden is gone, but a new group has started killing people. Osama bin Laden se ha ido, pero un nuevo grupo de personas ha empezado a matar a otras personas. The group's name is Islamic State. It is also called ISIS. Pienso que muchos conocen ISIS, ¿sí? Es un nuevo grupo de terrorísticos, ¿sí? De personas que se llaman musulmanas. Pero en verdad muchos musulmanos no lo consideran musulmanos. Son solamente terroristas, ¿sí? The group makes people afraid. El grupo hace tener miedo a las personas. ISIS attacked and killed people in pienso que está no continua, pero está diciendo el ISIS atacó y mató a las personas en muchos países, ¿sí? No, está aquí. El ISIS atacó y mató personas en Francia, ¿sí? Que es un país en Europa. Sarah Baiji is in high school in Chicago. She is a Muslim. Sarah Baiji es una estudiante en Chicago. Ella es musulmana. The day after the attack, one of her teachers told her class that the Islam of ISIS was not like Sarah's Islam. El día después del ataque, uno de los maestros de Sarah Bashi dijo a la clase que el Islam de ISIS no es como el Islam de Sarah. I didn't have to get up to say it. He did. I got lucky. Yo no necesité no necesité decirlo. Él lo dijo. Fui fortunada, dijo Sarah. Entonces Sarah está diciendo que ella no necesité de decir que su Islam es diferente del Islam de ISIS, porque su maestro lo dijo. Pero no siempre es en esta manera. Algunas veces también los maestros no entienden la diferencia. Her teacher, Mr. Bertke, said that respect is the most important lesson to learn. ¿Sí? ¿Qué significa respect? ¿Saben? Respeto, ¿sí? Muy similar. Entonces, the teacher, el maestro, dijo que respeto es la lección más importante de aprender, ¿sí? Bisogna respetar todos. Ok. Si necesitan leer una otra vez, ponen pausa y leen, ¿sí? Y pueden resumir después. Teaching others to feel good. Mohsen Waraich is a Muslim who also goes to high school. Mohsen Waraich es un musulmano que también va a high school. A basketball teammate posted an anti-Muslim message on Facebook. ¿Sí? Un compañero de básquetbol, ¿cómo se dice posted? No me recuerdo.
pone en Facebook un mensaje anti-musulmano, ¿sí? Como los musulmanos no pueden estar en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Waraic wrote back trying to explain Islam to the boy. Waraic escribí al niño para explicar Islam, ¿sí? Para decir, no, mira, Islam no es violento, ¿sí? Esto es solamente este grupo. Waraic feels good about Islam, ¿sí? Waraic se siente bien sobre Islam. He will take a break from playing video games with friends to go pray. Él hace un break de jugar a video game con sus amigos para ir a pregar. On the Martin Luther King Jr. holiday, he gave 2 speeches about Islam at his high school. En la vacación de Martin Luther King Jr. MLK, ¿conocen? Fue una persona muy importante en los Estados Unidos que luchó mucho por los derechos de los afroamericanos, las personas negras en los Estados Unidos, ¿sí? Porque antes de él no tenían muchos derechos. Entonces él es una persona muy, muy importante en la historia de los Estados Unidos. Entonces, en este día, Waraic ¿cómo se dice? Pronunció 2 discursos sobre Islam a su escuela. Najma Adam is a Muslim social worker. Najma Adam es una trabajadora social musulmana. She says mean words hurt. Ella dijo que palabras malas duelen, ¿sí? Duelen a las personas. She asks young Muslims to look inside themselves to find calm and peace. Ella pregunta a los musulmanos jóvenes de mirar adentro de sí mismos para buscar tranquilidad y paz. Estamos casi terminamos, ¿sí? Pero pienso que es una cosa buena de stretch un momento, hacen, toman un poco de agua. Yo también estoy cansada. Entonces, si necesitan una pausa, hacen una pausa. Ok, casi terminamos. Teens, stay calm. Sí, teens son los jóvenes entre la edad de 13 a 19, ¿sí? 13, 14, 15, 16, etc. Lo llamamos teenagers in English. Hayam Abu Sumaya is 15 years old. You know what this means. I don't need to translate. She does not cover her head with a scarf. Yeah? So, Hayam Abu Sumaya no cubre su cabeza con esto. After an ISIS shooting, a boy in Hayam's gym class asked her to help fight ISIS. Después de un shooting, disparo. Entonces, después de un disparo de ISIS, un niño en la clase de Hiam le preguntó de que ella ayuda a luchar contra ISIS. She asked him if he knew what ISIS was. ¿Sí? Ella le preguntó, ¿tú sabes? ¿Tú conoces? ¿Sabes cosa es ISIS? He said, it's a bunch of your people. A bunch of towel-headed people. El niño le responde, es un grupo de tu personas, ¿sí? Un grupo de personas con, ¿cómo se llaman? Con la toalla en la cabeza, ¿sí? Entonces, muy
no sé cómo se dice en español, very rude. She calmly said it was not a towel. ¿Sí? Ella le dijo tranquilamente, no es una toalla. It's a scarf called a hijab. Es una bufanda, ¿sí? Que se llama hijab. Esa es la palabra que se usa muchas veces, hijab. Her mother also wears one. Su mamá también usa el hijab. Heyam is nervous, ¿sí? Está nerviosa about wearing the hijab, de usar el hijab. She plans to try this summer. Ella está planeando de intentar de usarlo este verano. ¿Por qué piensan que está nerviosa de usar la bufanda? ¿Sí? Piensen. Most Americans know Islam does not teach violence. More than 1 billion people follow Islam. La mayoría de los americanos saben que Islam no enseña a la violencia. Hay más que 1.000 millones de personas que son musulmanos que siguen el Islam. Only some follow what ISIS says. Solamente algunos siguen que dijo ISIS. ¿Sí? Ok. Casi terminamos. Es el último. Es el final. Last paragraph. Careful what you say. ¿Ya? Pongan atención a lo que dice. School leaders have been working with Chicago teachers and students. Líderes de la escuela han trabajado con maestros de Chicago y estudiantes. They teach students to be careful, ¿sí? About what they say around others. Ellos enseñan a los estudiantes de poner atención a lo que dicen cerca de otros. They tell Muslim students to have some smart things to say back if they are bullied. Ellos dijeron que los estudiantes musulmanes también tienen cosas inteligentes a decir si están bromeados. The teachers say that bullies talk about hate because they do not know the facts. Los maestros dicen que los matones hablan sobre el odio o hablan de odio porque no conocen la realidad. ¿Sí? Los matones necesitan aprender. Bullies need to learn the truth about Islam. Los matones necesitan aprender la verdad sobre el Islam. Esta es la misma oración de antes, ¿sí? Cuando en el ejercicio de predecir. Ok, terminamos. Tomen como 2 minutos de relax ahora, ¿sí? Porque es un texto muy largo. Van a tomar agua, van al baño, un poco de stretching, ¿sí? Y cuando vuelven, puede ser que leen otra vez, ¿sí? Para estar seguro que comprenden qué significa, ¿ok? Y en un minuto voy a explicar otra vez, voy a explicar el ejercicio después, ¿sí? Aquí. Okay, welcome back, students. Okay, so ahora we have 3 last exercises, 3 ejercicios final. Summarize, ¿sí? Primero, so, en el paquete está página 12, yeah, after read, summarize. Summarize, resumen, ¿sí? Resumen es, escriben las cosas más importantes del artículo. So write 5 sentences by telling me what the article is about. ¿De qué trata el artículo? Include a sentence about how this article relates to the theme of empowerment. ¿Sí? Entonces, escriben 5, pero intentan 1, 2 oraciones sobre
de qué trata el artículo. ¿Sí? Si es demasiado difícil en inglés, escríbelo en español, está bien. ¿Sí? Estamos a empezar. Puede ser que la próxima semana lo escriben en inglés en vez. Incluyen una oración de cómo el artículo se relaciona al tema del empoderamiento. ¿Sí? Eso es muy importante. Cómo el artículo que hemos leído junto, cómo está relacionado al empoderamiento. ¿Por qué tenemos este artículo cuando el tema es empoderamiento? ¿Sí? Entonces, tienen el tiempo de hacer esto, ¿sí? Como 5 o 10 minutos. Ponen pausa. Text to self connections. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Si eran en la clase de Miss Priya o Lorraine, lo hacen esto. Text to self connection, la conexión entre el texto y tú mismo. What does this article remind you of? ¿Qué te recuerda este artículo? ¿Sí? ¿Te recuerda de algo de tu vida? This article reminds me of. Este artículo me recuerda de esto. De cómo te hace sentir. How does it make you feel? Why? This article makes me feel triste, feliz. ¿Cómo te hace sentir? ¿Por qué? ¿Sí? Otra vez, 5 o 10 minutos. Ponen pausa y hacen esto, ¿sí? Entonces, una conexión entre el artículo que hemos leído juntos y tu vida, ¿sí? ¿Te recuerda de algo de tu vida? ¿De ser diferente? ¿Cómo te hace sentir? Puede ser que no te recuerda de nada, pero cómo te hace sentir, ¿sí? Intentan escribir algo. Ok. Ponen pausa, ¿sí? 5 o 10 minutos para hacer esto. Questioning. Questioning es similar, ¿sí? Si conocen la palabra question, ¿sí? I have a question, una pregunta, ¿sí? What is one question you have about this article? ¿Qué es una pregunta que tienen sobre este artículo? ¿Sí? Be prepared to ask your question during Zoom call or phone calls. Entonces, esto es importante. Esta es una pregunta. ¿Están preparados? ¿Tienes preparado a preguntar esto en Zoom o en la llamada? ¿Sí? Entonces, cuando te voy a llamar, hablamos de esto. Entonces, para practicar un poco de inglés. Pero no se preocupen. Si hablamos un poco en español y un poco en inglés, hablamos en Spanglish. ¿Conocen? Está bien. Pero es importante. ¿Qué es una pregunta que tienen de este artículo? No importa si es estúpido, ¿sí? No importa. Lo que piensan a una pregunta. ¿Ok? Ok. Entonces, terminamos. Prenden tiempo 5 o 10 minutos de hacer esto y después cuando terminan, si están en Google Classroom, aquí los estudiantes tienen turn in, ¿sí? Blue. Entonces clican esto. Si no, toman foto de esto y esto también, ¿ok? Y una otra cosa, necesitamos hacer el quiz, ¿sí? Sobre el artículo. Entonces ponen pausa y hacen esto y después explico el quiz, ¿ok? Me olvidé del quiz. Ok, guys, casi terminamos. You guys are working so hard. Están trabajando muy duro. Si están mirando ancora el video. Ok, entonces la cosa que me olvidé es que necesitamos hacer un quiz sobre el artículo. El quiz en Google Classroom está aquí. ¿Sí? Summer School Day, Day 4, Article of the Day. Si no, en el paquete está adentro del artículo. 1, 2, and on page, la página es, no es una página, ¿sí? Está después del artículo. Si lo están haciendo
Aquí, what is your name? Si no, no se preocupen. Select, pregunta número 1. Select the section that best explains what schools are doing to solve the problem with bullying. ¿Sí? Escogen la oración que explica mejor cosas están haciendo la escuela para resolver el problema de bullying, ¿sí? De los matones. Lessons to be learned. Teaching others to feel good. Teens stay calm. Careful what you say. Entonces sí, es la sección. Entonces escogen sí, el párrafo, ¿sí? Cada vez tienen un párrafo. Aquí. Escogen el párrafo donde explica cosas están haciendo las escuelas para resolver el problema de los matones. Entonces pueden poner pausa e ir a leer una otra vez, ¿sí? El artículo rápidamente para recordarse cosas significan o cosas está escribiendo. Which sentence from the section Teens Stay Calm shows how some people do not know the facts about Islam? ¿Cuál oración en la parte Teens Stay Calm? Entonces aquí, ¿sí? Antes del final. ¿Cuál oración muestra cómo las personas no conocen la realidad sobre el Islam? Oración, she does not cover her head with a scarf. Entonces ella no se cubre la cabeza con una bufanda. Más que 1.000 millones de personas según Islam. La mayoría de los americanos saben que Islam no enseña violencia. Él dijo, es un grupo de tu persona, ¿sí? Un grupo de personas con la toalla en la cabeza. Entonces, ¿cuál oración muestra que las personas no conocen cosas de Islam, ¿sí? No saben mucho. ¿Cuál es de estas? ¿Okay? Piensa, hacen como 2 o 3 minutos. Ponen pausa y resumen, ¿ok? Which sentence best states a main idea of the entire article? ¿Cuál oración muestra la main idea? Main idea es muy importante, ¿sí? Lo hacen mucho en este año. La idea principal del artículo. Islam is a peaceful religion that does not believe in violence. Islam es una religión de paz que no cree en la violencia. ISIS is an Islamic group that is making people scared. ISIS es un grupo musulmano que hace miedo a las personas. Some bullies say mean things to Muslim students. Algunos matones dicen cosas malas a estudiantes musulmanos. Y padres necesitan enseñar a sus niños sobre el Islam. ¿Cuál es la idea principal? ¿Sí? No un detalle, una cosa pequeña, pero la idea general del artículo. ¿Qué piensas es la idea más importante de este artículo? ¿Sí? Ponen pausa, piensan 2 o 3 minutos y después pueden resumir. Okay, last question. Pregunta final. Read the following paragraph. Leen el párrafo, este párrafo. Es un párrafo, pienso que leen. Sarah Baji is in high school in Chicago. She is a Muslim. Ella es musulmana. Lo leímos, ¿sí? Está en la página. Aquí. Ella es musulmana. The day after the attack, el día después del ataque, one of her teachers told her class that the Islam of ISIS was not like Sarah's Islam.
El día después del ataque, uno de los enseñantes de su clase dijo a toda la clase que el Islam de ISIS no es como el Islam de Sarah. Y ella dijo, I didn't have to get up to say it. He did. I got lucky. Yo no necesité de levantarme y decirlo a toda la clase. Él lo hace para mí. ¿Sí? Yo fui afortunada, Sarah said. Her teacher, Mr. Bertke, said that respect is the most important lesson to learn. Su maestro, hombre que se llama Mr. Bertke, dijo que el respeto es la cosa más importante que necesitamos aprender. What is the focus of this paragraph? ¿Cuál es el focus, la idea central, ¿sí? La idea más importante de este párrafo? ISIS is a group that uses violence to get their message across. ISIS es un grupo que usa la violencia para mostrar su mensaje, ¿sí? Su mensaje es un mensaje de violencia. People need to learn the facts about Islam. Las personas necesitan aprender la realidad sobre el Islam, ¿sí? No solamente ideas racistas. Students should have respect for their teachers. Los estudiantes necesitan respetar sus enseñantes, sus maestros. 4. It is sometimes tough to get up to speak in front of a group. A veces es difícil, sí, tough es difícil. Levantarse y hablar en frente a un grupo, ¿sí? Entonces, otra vez, pueden leer otra vez esto, ¿sí? Y pensar por 2 o 3 minutos cuál es la idea central de este párrafo, ¿sí? Ok, y si cuando terminan, submit, y si lo están haciendo aquí, toman también una foto y lo envían mejor a la Miss Priya, pero está bien si lo envían a mí. Si tienen preguntas, hoy a las 2 yo voy a hacer un Zoom, una videollamada Zoom. Si tengo estudiantes, entonces envíame un mensaje si quieren hacerlo. Si no, me pueden enviar un mensaje preguntándome de llamarte. O solamente te respondo a la respuesta, al mensaje, ¿ok? Ok. Bye, guys. Voy a llamarme, ¿ok? Entonces respondan al teléfono.